a la primera sesión vespertina de la Aquelarre. En esta ocasión, Elizabeth Ramírez nos hablará a través de la historia Campos de Géneros. Adelante. Muchas gracias. La teoría de campos de géneros nació como la idea que tenían ciertos matemáticos de querer demostrar lo que era el teorema de Fermat y leyes de reciprocidad cuadrática. Entonces, en esta plática se da pues algo muy básico de qué fue lo que se hizo para llegar a cómo se conoce ahora. Empezamos con algo antes de Gauss, que fue el primero que empezó a mencionar lo que sería campos de géneros. Tenemos que uno de los muchos objetivos de Euler era representar números enteros por medio de esta forma cuadrática, x cuadrada más ny cuadrada, y propiedades de divisibilidad de los números representados. También trabajaron Diofanto, Euclides y también Pitágoras. Tenemos que la forma cuadrática, x cuadrada más ny cuadrada, es un representante de la clase que en su momento Gauss llamó género principal. Y factorizando números de forma x cuadrada más y cuadrada, donde x y y son primos relativos, siempre se van a obtener primos de la forma 4n más 1 o 2. Como ejemplo se tiene lo siguiente: 1 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a 5, 8 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 4 por 13, 14 al cuadrado más 5 al cuadrado, 13 por 17, y 1 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a 2 por 5 al cuadrado. Todos tienen esta forma. Posteriormente, Lagrange introduce los conceptos de reducción y equivalencia en teoría de formas cuadráticas. Entonces decimos que dos formas f de xy y g de xy van a ser equivalentes y podemos encontrar enteros de tal forma que f de xy se exprese como g de ax más by y c de x más dy, donde se tiene esta relación ad menos bc es más menos 1. Gauss refina esta definición y da lo que es la equivalencia propia, donde solo se pide que ad menos bc sea 1 y se expresa de esta forma, f congruente con g. Lagrange también se enfoca en números que representan una forma dada, por ejemplo para x cuadrada más 5y cuadrada que sean congruentes con 1 o 9 módulo 20. De ejemplos se tiene estos, 29, 129 y 181. Legendre añade lo que son las clases residuales y las llama divisores lineales. Tenemos, por ejemplo, 20n más 1 y 20n más 9. Se aproxima a lo que sería la composición de formas cuadráticas binarias por medio de suma de 3 cuadrados. También tenemos el símbolo de Legendre que nos da la relación entre A y B, ese era P, donde A es un entero primo relativo con y si tenemos que esos son congruentes con A módulo P, entonces da el valor de 1 y menos 1 en otro caso. Este símbolo generaliza lo que era el símbolo de Jacobi y el de Kronecker. Tenemos también la ley de reciprocidad cuadrática, donde tenemos dos enteros, positivos impares y primos relativos. Entonces el producto de m con n y nm va a ser menos 1 a la m menos 1 sobre 2 y n menos 1 sobre 2. Y para el caso donde tenemos n impar, el símbolo de Legendre pues nos da menos 1 sobre n igual a menos 1 sobre n menos 1 sobre 2, y en 2 sobre n es menos 1 sobre a la n cuadrada menos 1 sobre 2. Después viene el trabajo de Gauss,
que en sus disquisiciones aritméticas empieza a trabajar lo que serían pues, formas cuadráticas. Y entonces define lo siguiente. Una forma cuadrática binaria se va a expresar de esta forma: ax cuadrada más 2bxy más cy cuadrada, y se puede denotar como ABC. El determinante de f es b cuadrada menos ac, y decimos que un entero n va a estar representado por f si existen enteros x y y, de tal forma que n sea f de xy, la forma cuadrática. Y una forma cuadrática es ambigua si a divide a 2b, y es primitiva si el máximo común divisor de a, b y c es 1. Se tiene un teorema que nos dice que si tenemos una forma primitiva con determinante d y un primo que divida d, entonces los números no divisibles por p que sean representados por f van a ser o todos cuadrados módulo p o todos no cuadrados. Y se tienen esas relaciones. Si 4 divide a d, los números representados por f van a ser todos congruentes con 1 módulo 4 o todos congruentes con 3 módulo 4. Si 8 divide a d, los números están exactamente en una de las 4 clases residuales, 1, 3, 5, 7 módulo 8. Si d es congruente con 3 módulo 4, n va a ser representado por f como todos los congruentes con 1 módulo 4 o los congruentes con 3 módulo 4. Si d es congruente con 2 módulo 8, n se va a representar como todos los congruentes con más menos 1 módulo 8 o todos los congruentes con más menos 3 módulo 8. Y si d es congruente con 6 módulo 8, entonces se representa por todos los congruentes con 1 y 3 módulo 8 o todos los congruentes con 5 o 7 módulo 8. Todo esto corresponde a la notación de Gauss. Si tenemos un conjunto de divisores primos impares de d, entonces para cada i se define lo que es un carácter x, que es r de pi, si los representados por f son residuos cuadráticos módulo pi, y x igual a npi si todos son residuos no cuadráticos módulo pi. Y definimos lo que sería el adicional x0, que sería un par ordenado de las combinaciones de estos. Entonces, en esta parte todos los m van a cumplir que m es congruente con a módulo b o que están en esta lista. Y el carácter de nuestra forma cuadrática es x0 y todos los x's. Entonces, con ayuda de todo esto define lo que es el género, y nos dice que un género de formas cuadráticas consiste de todas las clases con el mismo carácter total, y es un género principal si contiene la clase principal, que es la que tiene esta forma, 1, 0 y menos d. Y tenemos lo que es el teorema del género principal, que nos dice que el género principal consta de los cuadrados de las clases. Tenemos también a Dirichlet, que reemplaza la notación de Gauss. Aquí lo que representa es que a es residuo módulo p y a no es residuo módulo p. Entonces lo expresa de esta forma, usando lo que es el símbolo de Legendre, y define lo siguiente: lambda es el número de primos impares que dividen a d más esta parte, 0 si d es congruente con 1 módulo 4, 2 si d es congruente con 0 módulo 8 y 1 en otro caso. Entonces prueba esto: el número de géneros es 2 a la lambda menos 1. Luego tenemos a D. Dekind, quien publicó y editó 4 ediciones del trabajo de Dirichlet. Introdujo el término Körper, que sería cuerpo, y da el concepto de ideal.
ese concepto es el que manejamos actualmente. Y también estudió campos numéricos y dio una prueba del teorema del género principal usando el teorema de Legendre. Y el término campo lo introduce Moore en 1893. Entonces, bueno, es un poco curioso cómo se fue trabajando toda esta parte, porque Gauss solo manejaba lo que eran formas cuadráticas y para ese entonces todavía no tenían lo que eran campos ni ideales, que en cierto punto facilitan más los términos y cómo manejarlos. Tenemos también a Hilbert, que trabaja en la aritmética de extensiones cuadráticas de QI. Extendió la teoría de campos bicuadráticos de números en una forma puramente aritmética y da la noción de género de clases de ideales. También lo que sería para una extensión cuadrática, Q raíz de D define lo que sería el residuo nórmico, módulo P, si D es libre de cuadrados, o si para todo K mayor o igual que 1 se pueden encontrar enteros X y Y, de tal forma que n sea congruente con x cuadrada menos dy cuadrada módulo p a la k. Esa sería un residuo cuadrático, pero ahora módulo p a la k. Entonces, igual define lo que sería el símbolo residual nórmico, que se parece mucho a lo que es el símbolo de Legendre. Igual, es más 1 si m es una norma residual módulo p y menos 1 en otro caso. Y usa este símbolo para definir caracteres en clases de ideales y define el género principal como el que consta de aquellas clases de ideales con sistemas de carácter trivial. Y el teorema de Hilbert nos dice que en un campo cuadrático el género principal consiste de los cuadrados de las clases. Luego tenemos que con el trabajo de Hilbert se completa lo que es la transición de la teoría de géneros de Gauss a la teoría correspondiente de extensiones cuadráticas. Ahora, Weber se percata de la importancia del concepto de residuos nórmicos y se enfoca en la naturaleza local de cálculo de índices, y Hecke usa grupos de clases en el sentido estricto. Hilbert había notado que esto simplifica la exposición de la teoría de géneros. Y tenemos a Kummer. Kummer tiene unas extensiones que llevan su nombre. Entonces él quería trabajar la teoría de géneros para ese tipo de extensiones que son no cuadráticas, raíz celésima de m, y están sobre un K que es Q de ZL. L es un número primo impar y también usa lo que es una ley de reciprocidad para L potencias. Introdujo los números ideales, encontró una definición de símbolo residual nórmico e introdujo resultados de teoría de géneros para extensiones de Kummer. Y esta teoría está a la par con la teoría de géneros de formas cuadráticas binarias. Luego tenemos a Furtwängler, que demostró que en una extensión cíclica L sobre K de grado primo, un elemento alfa en el grupo multiplicativo es una norma si y solo si es un residuo nórmico módulo el conductor de L sobre K. Y su teorema dice lo siguiente: si tenemos una extensión cíclica no ramificada, sigma es un generador del grupo de Galois de L sobre K, y define la función norma, que va del grupo de clases de ideales de L al grupo de clases de ideales de K. Entonces, el núcleo de la norma es el grupo de clases de ideales de L elevado a la 1 menos sigma. Este término más adelante va a seguir apareciendo, pero con otras notaciones. Tenemos a Takagi, que nos dice que si tenemos una extensión de campos numéricos y un módulos en K, entonces tenemos, este sería el conjunto, bueno, grupo de ideales principales, donde alfa es congruente con 1 módulo m, dk de m es el grupo de ideales de K,
que son primos relativos a M, y dl de M es el objeto correspondiente para L. Entonces define el grupo de ideales módulo M con la norma, que depende de los ideales principales y los ideales en L. Y decimos que L es un campo de clases de K para el grupo de ideales de esta forma, si esta expresión coincide con el índice de la extensión. Y para probar que toda extensión abeliana de K es un campo de clases, hace uso de la teoría de géneros. Hayes introdujo la teoría de géneros para campos cuadráticos numéricos, describiendo el trabajo de Gauss por medio de teoría de campos de clase. La teoría de campos de clase tiene como varias formas de entenderse, y una es por medio de cohomología. Hayes prueba que las extensiones cíclicas son campos de clase. Su teorema del género principal es la clase de ideales de L es el campo de géneros es la clase de ideales de L elevado a la 1 menos sigma. Define el género principal, módulo M, como el grupo de clases de rayos, módulo M, cuyas normas relativas caen en los rayos, módulo M en K. Y el teorema del género principal coincide con el grupo de potencias. Estas potencias, 1 menos sigma décimas de las clases de rayos. Su teorema va pues en lo que se refiere al grupo de clases de rayos. Y tenemos a Chebotarev y Scholz, que generalizaron la teoría de géneros de extensiones cíclicas a extensiones normales, que es lo que estaban trabajando antes. Dan la definición siguiente: si se tiene una extensión normal, el campo de géneros de L respecto a K es la máxima extensión no ramificada de L, de tal forma que se dé la composición L por F, y F sobre K es abeliana. Ellos son los que dan la primera definición, digamos, más cercana a lo que se trabaja ahora, pero las extensiones con las que trabajaban son extensiones normales. Si tenemos un conjunto de elementos de K estrella, que sean residuos nórmicos, y H el grupo de ideales en L, donde las normas están en el grupo de ideales principales generado por los elementos de H0, entonces el campo de clases asociado con el grupo de ideales es el campo de géneros. Y este corresponde por teoría de Galois a un cociente, de esta forma, del grupo de clases de K. Y a este se le llama género principal. Y para extensiones cíclicas se tiene pues esta misma relación. El campo de géneros es el grupo de clases de L a la 1 menos sigma. Y tenemos a Noether. El trabajo de ella es hasta cierto punto más complejo, porque ella usó lo que sería la cohomología, y la teoría que se tiene las notas que se tienen son demasiado abstractas. Entonces, tenemos una extensión de Galois de grado n con grupo de Galois G, y su versión del teorema del género principal es este. El primer grupo de cohomología de G y L es 0. Entonces, considera un sistema de factores de ideales de L sobre K, donde estos son ideales de L que cumplen la relación de cociclo, esta de aquí. Entonces, la clase principal del sistema consiste de sistemas de esta forma, de tal forma que se pueden encontrar factores en L estrella, donde estos van a generar a este elemento, que sería un ideal, y que además van a determinar un álgebra. Entonces, en esta parte, todo primo va a ser ramificado.
Luego, dados n ideales, se tiene un sistema de transformación de esta forma y este sistema forma un subgrupo del grupo de sistemas de factores ideales. Y el teorema del género principal de Noether dice lo siguiente: si el sistema de transformación está en la clase principal, entonces existe una clase de ideales de tal forma que para todo elemento en G, esta clase de ideales es la clase de ideales de B elevado a la 1 menos sigma. Conserva cierta estructura del teorema de género principal de algunos otros, pero realmente, bueno, su notación sí es muy abstracta. El artículo que leí de estos decía el autor que a él le costó mucho entenderlo y tuvo que pedir ayuda para casi traducción y todo. Y tenemos a Froelich, que da la definición que se maneja ahora. Para cualquier extensión finita de K sobre Q, el campo de género se define como la máxima extensión no ramificada de K, de tal forma que K de G es la composición de K y de una extensión abeliana de Q, que sería esto. Scholz dio la definición, que es lo que decía, para extensiones normales, y él la da para extensiones finitas, cualquier extensión finita. Entonces, pues esta ya es más general. Froelich representa el teorema clásico del género principal, que conecta la definición de género principal con la de Takagi. Y el teorema nos dice que si tenemos una extensión cíclica y un generador del grupo de Galois, entonces este ideal está en la clase de G si solo si la norma es alfa, donde alfa es un elemento de K estrella y es un residuo nórmico para todos los primos ramificados en L sobre K. Tenemos a Leopold, que determinó el campo de géneros en sentido estricto de una extensión abeliana K sobre Q por medio de caracteres de Dirichlet, y generaliza el trabajo de Hayes, quien introdujo la teoría de géneros en el sentido estricto para extensiones cuadráticas de campos numéricos. Esa parte de sentido estricto es que hay, digamos, dos definiciones para campos de géneros o dos campos distintos, que es el campo de géneros y lo que se conoce como campo de géneros en sentido estricto, o sí, que son los dos tipos. Tenemos a Ishida, que determina el campo de géneros igual en el sentido estricto para cualquier extensión finita K de Q. Y Zhang da una expresión simple de campo de géneros para cualquier extensión abeliana K de Q usando la teoría de ramificación de Hilbert. Tenemos los siguientes ejemplos. Con la teoría de Gauss consideramos esto: D igual a menos 14. Tenemos cuatro formas reducidas que son estas, y de estas cuatro el determinante es congruente con 2 módulo 8. Esta es la forma principal y F1 y F2 representan a 1, 2 y 4 módulo 7 y a 1 y 7 módulo 8. Y F3 y F4 representan a 3, 5 y 6 módulo 7 y a 1 y 7 módulo 8. Entonces, en eso se tiene que hay dos géneros y el primero es el género principal, que sería, ¿dónde está? Ajá, este de aquí. Y tenemos esto, lo que es el carácter completo, 1 y 3, 1 y 7 congruente con 8, que tienen residuos de 7, y 3 y 5 congruentes con 8, que no tienen residuos en 7. Y tenemos los representantes de las clases, que son estos dos y estas otras. Esta del género normal y este del género principal. Luego, considerando igual D igual a menos 14,
tenemos este campo cuadrático de raíz de menos 14. Entonces ahí consideramos estos ideales, el ideal generado por 2, por 7, por 3 y 1 y estos otros. Entonces se tiene lo que sería R, que es el grupo de Z módulo 56Z, el grupo multiplicativo de este, y estas son todas las clases. Luego N está representado por las normas de los elementos de OK y están en este conjunto, y el grupo de elementos de R que son representados por normas de ideales y están en este conjunto. Entonces, el género principal es el que contiene a la clase que contiene al ideal OK y consiste de los cuadrados de las clases. Y el grupo de géneros va a ser isomorfo al cociente de I con N y coinciden los grupos de géneros, el estricto y el normal, son isomorfos a C2. Y se tienen los grupos de clases, CK+, que es isomorfo a C4. Se tiene aquí esta parte como los caracteres. XI de n es n sobre QI, donde QI es impar y los QI son primos distintos que dividen a D. Entonces, para el caso en el que sea D expresado de esta forma, el carácter va a ser todo esto y definimos lo que es gamma I de A como el carácter evaluado en la norma de A. Entonces, con eso, para los ideales que tenemos antes, gamma 1 es gamma P32 y coincide con menos 1. Gamma 1 de B es 1, gamma 1 de P3 y 1 es menos 1 y gamma 2 de B es 1. Entonces en esto el género principal es isomorfo a C2 y los grupos de géneros y también son isomorfos a C2. Habíamos visto que en el ejemplo de Gauss había dos representantes. Entonces, bueno, podríamos decir algo parecido de que tenemos dos elementos y pues de algún modo son iguales a estos. Y por último, con caracteres de Dirichlet, que sería cómo trabaja en el campo de géneros ahora, tenemos lo que es la extensión cuadrática y este está dentro de un Q de Z56 que se puede factorizar de esta forma y entonces los caracteres de Dirichlet van a estar dados por esto. El carácter de Dirichlet va a ser una función que va del grupo de unidades a los complejos. Entonces lo que se hace es tomar clases de tal forma que vayan a 1 o menos 1, que era algo parecido a lo que es el símbolo de Legendre. Y bueno, al final se hace la asociación de cada uno de estos elementos y se tiene que x2 y x7 son los caracteres asociados a q raíz de 2 y q raíz de menos 7. Y para el producto de estos, quedo allí, tenemos que es x0 para el primo 2 y 7 y se tiene que el producto de ellos nos va a dar el total. Entonces, bueno, al final tenemos que el campo de géneros estricto es Q de raíz de 2 y raíz de menos 7, que coincide con el campo de géneros normal. Y bueno, gráficamente se tendría esto, extensiones cuadráticas y el campo de géneros. Y tenemos bibliografía, disquisiciones de Gauss, Ishida, Janus, Lemmermeyer, que ese es el artículo casi principal con el que trabajé, y este libro, Campos ciclotómicos con una introducción a la teoría de campos de clase. Y sería todo.
Agradecemos a Elizabeth. Un aplauso, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Nada. Pues muchas gracias, Elizabeth. Te hacemos un pequeño presente de parte del comité organizador. Espero que te haya gustado. Y pues regálanos una preguntita más sencilla para que se gane una libreta. Es que es extraño. Sí. El campo de géneros definido por Gauss es diferente al campo de géneros, bueno, lo que se obtendría ahora, si no coinciden los resultados. Si no, más o menos, otra pista. Tú decides quién se la gana, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Son iguales? Un volado. Bueno, pero ella participó un poco más. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a Elizabeth. Un aplauso, por favor. Nos esperamos en las siguientes sesiones de la clave. Muchas gracias. Gracias.